Durante mucho tiempo pensé que no saber quién era significaba estar perdido. No en el sentido dramático, sino en uno más silencioso, como si hubiera llegado tarde a una pregunta que todo el mundo parecía haber respondido ya, como si hubiera algo que se suponía que debía tener claro a cierta edad, en cierto momento, y yo simplemente no hubiera llegado a tiempo. No fue una crisis repentina. No hubo un día concreto en el que todo se rompiera. Fue más bien una sensación lenta, casi discreta. Un día me di cuenta de que las respuestas que antes me salían solas empezaban a costar. Preguntas simples, incluso amables, se volvieron difíciles de contestar sin pensar demasiado. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres ahora? ¿Qué te apetece hacer con tu vida? Y yo empezaba a responder con frases cada vez más vagas, no porque quisiera ocultar algo, sino porque no sabía exactamente qué decir. Al principio pensé que era una fase pasajera, algo que se arreglaría solo si seguía adelante, sin detenerme demasiado. Pero el tiempo pasó y la sensación no desapareció. Simplemente cambió de forma. Ya no era una duda puntual, era una especie de fondo constante, no siempre molesto, pero siempre presente, como si hubiera perdido una definición que antes me sostenía. Durante mucho tiempo me había explicado con bastante claridad. Sabía quién era, o al menos creía saberlo. Tenía gustos definidos, ideas claras, planes más o menos ordenados. Me resultaba fácil decir soy así o quiero esto, y eso daba tranquilidad. No solo a los demás, también a mí. Había algo reconfortante en poder resumirme en pocas frases, pero con el tiempo esas frases empezaron a quedarse cortas. No porque fueran falsas, sino porque ya no lo explicaban todo. Empecé a notar una distancia entre lo que decía de mí y lo que sentía por dentro. Seguía utilizando las mismas palabras, pero ya no me reconocía del todo en ellas. No era una contradicción evidente, era más sutil, como llevar una ropa que aún te queda, pero ya no te resulta cómoda. Lo que más me desconcertaba no era no saber quién era, sino no saber cómo explicarlo. Cuando alguien me preguntaba qué me pasaba, tenía la sensación de que cualquier respuesta iba a ser incompleta. No porque no sintiera nada, sino porque nada estaba del todo claro. Y cuando no puedes explicarte, empiezas a pensar que el problema eres tú, que te falta algo, que los demás sí saben y tú no. Durante mucho tiempo confundí tenerlo claro con estar bien. Pensé que madurar era llegar a un punto en el que ya no dudas, en el que sabes quién eres y hacia dónde vas sin cuestionarlo demasiado. Y cuando me encontré en el lado opuesto, sin definiciones firmes, sin una dirección evidente, lo viví como un retroceso, como si hubiera perdido algo que ya debería tener resuelto. Pero nadie habla demasiado de lo que hay entre una etapa y otra, de ese espacio en el que ya no eres quien eras, pero tampoco sabes quién estás siendo. Un espacio que no tiene nombre ni forma clara, donde no hay respuestas rápidas ni certezas que sostengan, solo la sensación de estar en medio de algo que todavía no se ha terminado de mostrar. Lo más extraño de ese lugar es que no siempre duele, a veces simplemente desconcierta. Te ves actuando, hablando, tomando decisiones, y algo no encaja del todo. No porque esté mal, sino porque no te representa completamente. Sigues haciendo cosas que antes tenían sentido, pero ahora las haces por inercia. Sigues repitiendo hábitos, ideas, maneras de estar que ya no te explican del todo. Y sostener eso cansa más de lo que parece. Hay momentos en los que me descubro actuando como una versión antigua de mí mismo. No porque quiera volver atrás, sino porque aún no sé cómo moverme de otra manera. Es una sensación difícil de describir.
No es impostura, no es mentira, es más bien una transición silenciosa. Como estar en una habitación que ya conoces, pero notar que algo ha cambiado en la luz. No saber quién soy en este momento se siente, muchas veces, como quedarme sin etiqueta. Ya no puedo resumirme con facilidad. Ya no tengo una frase cómoda para presentarme, ni siquiera ante mí mismo. Y eso deja un vacío extraño. No un vacío dramático, sino uno tranquilo, incómodo a ratos, pero también honesto. Un espacio donde no hay respuestas claras, pero tampoco mentiras evidentes. Durante mucho tiempo intenté llenar ese espacio deprisa. Busqué nuevas definiciones, nuevas direcciones, nuevas versiones de mí mismo, que me devolvieran la sensación de seguridad. Pero cuanto más me apresuraba, más artificial se sentía todo. Como si me estuviera forzando a ser alguien antes de tiempo. Con el paso de los meses, entendí algo que no había querido aceptar al principio. Quizá no saber quién soy no es un error. Quizá es una etapa. No una etapa bonita ni fácil de contar, pero una etapa al fin y al cabo. Un momento en el que lo anterior ya no sirve y lo siguiente aún no se deja ver. Aceptar eso no fue inmediato. Me costó dejar de exigirme claridad. Me costó dejar de compararme con los demás, con sus discursos seguros, con sus identidades aparentemente bien definidas. Pero poco a poco empecé a quedarme ahí. No para resolverme, sino para escuchar sin prisa, para observar qué cosas seguían teniendo sentido y cuáles solo estaban ahí por costumbre. No saber quién soy me ha obligado a estar más atento, a escucharme sin respuestas preparadas, a aceptar que hay preguntas que no buscan solución inmediata, que a veces no se trata de encontrar una definición nueva, sino de dejar que las antiguas se caigan solas. Con el tiempo, he dejado de ver este estado como una carencia. No siempre, pero cada vez más. He empezado a entender que no tenerlo claro también dice algo de mí. Dice que ya no me conformo con respuestas simples, que no quiero repetir una identidad solo porque antes funcionó, que necesito que lo que soy tenga sentido ahora, no solo en el pasado. No sé quién soy del todo, y quizá eso no sea algo que deba corregir de inmediato. Quizá sea una señal de que estoy cambiando sin haberme dado tiempo a entender hacia dónde. Quizá sea el precio de no querer mentirme para estar tranquilo. No saber quién soy no me convierte en alguien incompleto. Me convierte en alguien en proceso. Y aunque ese proceso no siempre sea cómodo, tampoco es falso, es real, es honesto, es lo que hay cuando dejas de fingir que todo encaja. Puede que más adelante aparezca una nueva forma de explicarme, puede que encuentre palabras que ahora no tengo, o puede que no. Puede que nunca vuelva a sentir la necesidad de definirme con tanta precisión. No lo sé. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy aprendiendo a convivir con ese no saber sin interpretarlo como un fracaso. Porque quizá no saber quién soy también es una etapa. No una que se anuncie ni se celebre, sino una que se atraviesa en silencio. Y aunque no sepa todavía cómo nombrarla, empiezo a sospechar que no tengo que hacerlo, que basta con vivirla sin huir, sin forzarme, sin exigir respuestas antes de tiempo. Y tal vez, solo tal vez, eso también sea una forma válida de avanzar.